alguna duda? ¿No? Ok. Bueno, entonces, habíamos quedado que entonces el cultivo, pues en realidad no es necesario. Sin embargo, se ha hecho como para las cuestiones epidemiológicas y para los reportes que se han tenido últimamente. Con respecto a la epidemiología o para este tipo de situaciones, pues no es el único tipo de diagnóstico como tal, sino también existe como la proteómica y las PCRs. Sin embargo, como para hacer una de las patologías más comunes, pues en realidad y de fácil diagnóstico no se utiliza. Mm, Ahora, con respecto a la histopatología, pues las biopsias de las lesiones en realidad se realizan solamente en casos de incertidumbre, por eso no se realizan de rutina, o para descartar algunas otras causas. Y se observa un proceso inflamatorio leve y las estructuras fúngicas en el estrato córneo. No sé si las alcancen a ver. Aquí vemos en la parte del estrato córneo que está en red de canasta, ahí hay algunos filamentillos. Mm, en algunas de las bibliografías que leí, bueno, lo que comentaban es que cuando habían realizado algún tipo de toma de biopsia, en las zonas en donde estaba el folículo piloso era en donde había mayor incidencia de levaduras como tal. Y este es un acercamiento en donde se alcanzan a ver mejor los blastoconidios y las hifas. Ahora, con respecto al diagnóstico diferencial, pues vamos a tener varias. Vamos a tener que ver cuál es la variedad que tenemos. Y para la hipocromiante, pues vamos a encontrar a la pitiriasis alba, la dermatitis solar hipercromiante, las sífilides hipocromiantes. Podemos encontrar también una leucodermia residual, como en la fotita que les puse, un intertrigo calórico. Y esta última fotografía es un caso indeterminado de lepra. Con respecto a la cromiante, pues hay que hacer el diagnóstico diferencial de vitiligo. Con la hipercromiante, los nevos melanocíticos, el melasma, las melanodermias poslesionales. Con respecto a la eritematosa, la pitiriasis rosada de Gilbert. Y en algunas de las formas excepcionales, pues es importante tomar en cuenta la tiña microspórica, el lichen nitidus para la papiloide y la morfea y la trofodermia de Pacini Pierini para la que es la alatrófica. En cuanto a la prevención, pues vamos a tener que, se les tiene que recomendar a los pacientes la higiene adecuada y podemos utilizar jabones de azufre 1 o 2 aplicaciones por semana. El tratamiento como tal, pues es el shampoo de disulfuro de selenio, que se ha tenido muy buena respuesta con este tipo de cosas. Sin embargo, la única presentación que hay es en shampoos y siempre viene como en conjunto con el pitirionato de zinc y se debe de utilizar de 2 a 3 días al mes. Podemos ocupar el shampoo con 2% de selenio o 2% de ketoconazol aplicado a todo el cuerpo durante 10 minutos, una vez al mes. La desventaja que se tiene con este tipo de shampoos es que puede haber una dermatitis irritativa. Y el problema aquí va a ser que la hiperpigmentación persiste durante varios meses y las residuos también suelen ser constantes, entonces esto es una de las cosas que desespera más a los pacientes. Para el tratamiento de la pitiriasis versicolor, tiene como objetivo reducir el número de recaídas, tanto como sea posible a través de una terapia efectiva y segura que incluye la educación de los pacientes y el tratamiento ya sea tópico o sistémico. Em, y hay que explicar los cambios pigmentarios al paciente y a la familia y tenemos que decirles que es una enfermedad crónica y recidivante. Hay que eliminar los factores predisponentes y la hiperhidrosis como tal. Perdón, un segundo. No sé, mi amor, dame un segundo. Perdón.
En cuanto al tratamiento, pues va a ser tópicos, van a ser los antifúngicos, la primera línea de tratamiento, dependen del apego, pueden ser específicos o no específicos. Vamos a tener que también la posología va a ser de 1 a 2 veces al día por 4 semanas. Y aquí recalco que depende mucho del apego. Como es una enfermedad que va a recidivar mucho, pues obviamente se cansan los pacientes y pues eso hace que podamos tener un fracaso. Hay que elegir muy sabiamente la presentación y se debe de, o sea, depende del sitio a tratar, si son geles, lociones, mousses, shampoo o soluciones. Y se deben de evitar a toda costa las pomadas y las cremas. El tratamiento sistémico lo vamos a dar solamente en casos extensos o recalcitrantes. Y con respecto al tratamiento tópico, pues vamos a tener cremas, soluciones o atomizadores. Evitaremos las cremas y se van a ocupar de 2 a 4 semanas. Las cremas y lociones van a ser de uso diario. Podemos encontrar de azufre de 1 al 3%, tintura yodada se tiene una muy buena respuesta, de la misma forma como el hipoclorito de sodio al 20%, que en realidad este sería como de los más económicos y serían como los baños clorados. El propilenglicol al 50% en solución alcohólica. La ventaja del propilenglicol es que en muchos de los imidazólicos se encuentra adicionado eh, cuando vienen en spray. Los jabones de azufre y de salicílico, el problema que se tiene con ellos es que es muy irritante. Con respecto al disulfuro de selenio al 2% y al pitirinato de zinc que les había comentado, pues el problema es la irritación que dejan y que habitualmente pues la forma de colocarse en el resto del cuerpo pues no es la presentación más cómoda. Se debe de utilizar por 15 minutos y aclarar con agua, y también tenemos la posibilidad de utilizar el ungüento de Whitney. Con respecto a los imidazólicos que podemos encontrar en gel o atomizador en spray, contienen propilenglicol, como les había comentado, y el ideal o el tratamiento ideal sería el ketoconazol 2% en gel o en spray, y se va a aplicar de 2 veces al día durante 5 días. Con respecto al tratamiento sistémico, pues podemos ocupar ketoconazol, sería el tratamiento ideal. Sin embargo, causa una hepatotoxicidad muy importante, por eso no se utiliza de primera elección. Sin embargo, sigue habiendo una respuesta como más efectiva con respecto a la pitiriasis versicolor. Otra de las propuestas es el itraconazol a 100 a 200 miligramos por 7 días. Se utiliza hacia 28 días en casos recalcitrantes, y en niños se puede ocupar de 3 a 5 miligramos kilogramo día por 7 días. Y esto tiene que ver con la efectividad de los efectos colaterales, cuál se puede ocupar de itraconazol o fluconazol. De fluconazol podemos ocupar 150 a 400 miligramos dosis única, y se va a ocupar 3 miligramos kilogramo día por 7 días. La presentación de fluconazol en México, en suspensión, la realidad es que yo no encontré más que una, había antes, pero ahorita no he encontrado como ninguna. Y también es importante que les mencione que en alguna de la literatura hablan de que se puede ocupar pimecrolimus y tacrolimus. Se puede ocupar en periodos cortos, en casos recalcitrantes, pero hay que evitar el uso extendido por la irritación que causa. Y pues aquí en el cuadrito de la izquierda les puse cuáles son los tratamientos que se pueden ocupar, los que son los no específicos y los específicos, y los tratamientos sistémicos que ya les había mencionado. Ahora, el tratamiento que propone el Boloña como tal, pues obviamente también son los shampoos antifúngicos, sobre todo con sulfuro de selenio, con ketoconazol, con pitirionato de zinc o ciclopiroxolamina al 1%. Aquí ellos mencionan que es una crema antifúngica también. Sin embargo, o sea, el medio es muy importante evitar este tipo de materiales oleosos. Y para mantener las recidivas, pues es como tal la aplicación del shampoo antifúngico. Hay otras patologías asociadas a malacesia, que ya las hemos como revisado en algunos de los otros apartados que hemos visto, y se les denomina malesiosis o por una asociación, y la característica en común que tienen todas estas enfermedades es que con el manejo antimicótico la mayoría disminuyen sus signos y síntomas. Se pueden detectar anticuerpos IgG e IgM contra malacesia,
Y es importante señalar que hay una sensibilización en pacientes con dermatitis atópica y esta va a ser una hipersensibilidad tipo 1 que va a haber eritema, o sea, va a ser lo que va a causar el eritema, prurito y aumento de la dermatitis de cabeza y cuello. Con respecto a la dermatitis seborreica, pues la estimulación no inmunogénica del sistema inmunológico activa el complemento y hay un aumento local de Natural Killer 1 y de CD16. Y es importante mencionar que hay una asociación muy fuerte de malacesia y dermatitis seborreica. Entonces, las patologías que podemos encontrar es la dermatitis de cabeza y cuello. Ya les había dicho que hay una hipersensibilidad tipo 1 a antígenos de la malacesia y lo más común que se presenta es malacesia globosa, malacesia sinfodalis y malacesia restricta. Con respecto a la dermatitis seborreica, pues la colonización con malacesia que desencadena la dermatitis irritante, como lo vemos aquí abajo, que es muy importante. La foliculitis es la invasión del folículo pilosebáceo por malacesia de predominio globosa, furfur y paquidermatis. Y esta está muy asociada a HIV. La onicomicosis es rara y puede haber una hiperkeratosis subungual y onicolisis y también se asocia al rascado. La dacrocistitis es del 20 al 30% de los casos. Se ha observado una parasitación con malacesia, en especial con globosa y con malacesia furfur. También podemos encontrar la papilomatosis con fleita y reticulada de Gouraud y Carteut, y es un trastorno de la keratinización y hay un aumento de las células transicionales entre los estratos granuloso y córneo. Y estos son observados por microscopía electrónica y la presencia de malacesia. Hay una gran relación, sin embargo, no se ha comprobado que la malacesia sea la causante de esta. Vamos a encontrar también que la colonización del 80% de los casos con malacesia restricta y globosa se encuentra en la dermatitis atópica. Por eso en casos recalcitrantes de dermatitis atópica es muy importante que se le dé manejo. Se puede encontrar otitis maligna debida a malacesia sinfodalis y podemos encontrar un eritema y celulitis del conducto auditivo externo. Sin embargo, la otitis no es tan común en humanos, si no hay algún defecto de la inmunidad. Y me pareció muy curioso que en la literatura mencionan que se puede contagiar a los perros y que es más común en la otitis en los perros. Ahora, con respecto a la infección sistémica, pues está asociada al uso de catéteres y a inmunosupresión. Y la fotografía que está abajo es de un caso de una endocarditis. Y otra de las presentaciones es la pustulosis cefálica neonatal, que en las pústulas que están localizadas en las áreas foliculares se observan una gran cantidad de levaduras de malacesia. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Terminamos pitiriasis versicolor. ¿O algún comentario? ¿Alguien que quiera agregar algo más a la parte de malacesia? Yo quiero ¿Tenga preguntarle a dudas? Cari si es muy difícil de verdad cultivar las malacesias. ¿No? ¿Nada? Ay, Cari nos tiene que decir. Porque en todos los artículos y en todo comentan eso, que es como muy complejo el Sí, cultivo de las malacesias. pues de hecho, para el protocolo de Cari, justo el doctor Bonifaz nos dijo que ellos no tenían como los medios adecuados y los sustratos, y por eso Cari terminó haciendo su tesis en la UNAM. Ajá. Y aún Hola. Creo que la doctora tiene un poquito de falla con el internet porque ha de ir en camino al gym. A ver si ahorita se escucha mejor. Ok. ¿Y alguien o alguna pregunta o algún comentario? Aparte, bueno, yo creo que aparte también de lo costo efectivo para hacer un diagnóstico de malacesia, pues siempre es como más... mira, ya está la doctora Valencia. es que en referencia parece tener dermatitis. Ay, no se escucha. Chispas.
¿Qué decías, Moni? Que es más fácil como guiarnos por la clínica y ante una duda hacer un examen directo que va a ser más rápido y costo efectivo para hacer un diagnóstico que esperar a los resultados de un cultivo que sabemos que siempre va a tardar varios días y en este caso la malacesia que necesita cultivos especiales, medios especiales, pues va a ser como más tardado y va a retrasar pues un proceso de diagnóstico para dar un tratamiento adecuado al paciente. Entonces yo creo que pues por ahí también es más indicado hacer un directo en caso de la duda diagnóstica. Ok. Hola. Sí, en esta patología en especial, pues lo que nos va a dar el diagnóstico como tal, pues es el examen directo. Porque si en los cultivos la malacesia crece muy lento, hay algunas que crecen después de los 7 días, pero hay otras que crecen incluso después del mes. Y no todas, no todas crecen como tal. Entonces, pues aquí es más la ayuda con el examen directo. Muy bien. También en cuanto al tratamiento, algo que mencionó el maestro Bonifaz, que se veían muy buenos resultados en los shampoos, era la combinación del ciclopirox, el pitirionato de zinc, la queloamida y el ave glicirretínico, ya que tiene como varios mecanismos de acción, que en este caso sería el queloal DS, bueno, eso que nos sirve como a nosotros. Pero Dime. no eso lo había comentado como tal hacia la dermatitis seborreica, por eso no lo metí, porque según yo lo que había entendido y lo que revisé era como más hacia la dermatitis seborreica, hacia la forma saprofítica de la malacesia, más no a la forma parasitante. Por eso, o sea, como tal, para disminuir la inflamación con la queloamida, no la mencioné, sino era como más hacia disminuir la producción de grasa y lo antimicótico. La queloamida solita, sí, como tal, pero tiene también el ciclopirox y el pitirionato de zinc que tienen mecanismos de acción antimicóticos. El pitirionato de zinc pues inhibiendo la interacción con el queratinocito y ya la queloamida y el glicirretínico son antiinflamatorios, como tú dices, y dispersores de la escama. Entonces, esta creo que es una buena combinación y una buena opción terapéutica. Yo tengo una pregunta. Hola. Hola. Sí. ¿En qué casos estaría indicado el tratamiento profiláctico o en todos los casos? ¿Y cuál sería como que el régimen más efectivo para...? ¿Y cuál sería qué? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Cuál sería qué, perdón? O sea, el tratamiento, la elección más efectiva para justamente usarla como un tratamiento profiláctico. Mira, lo que comentan como tal del tratamiento profiláctico, aquí lo puse, es el uso se puede utilizar el itraconazol 2 veces al día, un día al mes durante 6 meses, o bien los shampoos o el jabón de azufre. Sin embargo, este tipo de tratamiento es en aquellos pacientes que tienen persistencia de los síntomas como tal o que tienen una producción de grasa muy importante. Además de en los meses más calurosos, que es como el verano, y en finales de primavera, que es cuando empiezan a tener manifestaciones claras de la enfermedad. Una vez que pasan esos meses es cuando cuando suspendes el tratamiento profiláctico, si tienen sus medidas como tal de la higiene adecuada y demás. Ajá. Eso es como lo que encontré. No sé si alguien encontró alguna otra cosa. ¿Alguien más? ¿No? Gracias. No, de hecho cuando hicimos el artículo con Karencita de pitiriasis versicolor, básicamente eran las medidas generales, ¿no? O sea, el baño diario, utilizar algún producto que disminuya la grasa, no utilizar cremas en las áreas más afectadas por pitiriasis versicolor. Y sí, se sugiere que una vez al mes se puede utilizar itraconazol o profilaxis en los meses en los que hay recurrencias, ¿no? O sea, no es todo el año, sino solamente como en los periodos más relacionados con recurrencias, exacto, de calor y de humedad, ¿no? Y en áreas donde es más frecuente.
Sí, doctora, gracias. Ya, pues, bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar con candidiasis mucocutánea. Bien, la candidiasis son micosis causadas por diferentes especies de levaduras oportunistas del género Candida, en especial Candida albicans. Y son causadas por hongos saprofitos o saprobios que en condiciones normales pues no generan ninguna enfermedad en animales o en humanos. Y pues tiene una variabilidad clínica también muy importante. Y el oportunismo se relaciona con factores de predisposición asociados al huésped, así como al mismo hongo. En especial, pues afecta a las mucosas, piel, uñas y de manera excepcional pulmones e intestino. Es importante que les comente que hay cerca de 200 especies aparentemente, de las cuales pues 58 son oportunistas y afectan a humanos. La cándida, pues hay, de estas son 15 que causan enfermedades en humanos. ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? No. Ok. Y el 90% de las enfermedades está dada por Candida albicans, Candida glabrata, Candida tropicalis, Parapsilosis, Rousseau, y tiene un potencial de virulencia único. Ay, caramba. Del 40 al 85% de los casos, las especies, las infecciones están dadas por Candida albicans. Y en las especies no albicans van en aumento con respecto a lo que se ha dado en la epidemiología en los últimos años. Estas levaduras es importante comentar que tienen ausencia de pigmento ya sea melánico o carotenoide y tiene una forma celular variable y tiene una reproducción por gemación o por blastoconidio. Puede formar pseudohifas e hifas y es una levadura polimorfa. Habitualmente esta es diploide. Con respecto a la historia, pues se conoce desde la antigüedad. Hay una descripción en el siglo V a.C. por Hipócrates que describe pues, el muguet oral o la estomatitis aftosa. Esto lo describió en niños recién nacidos y en pacientes debilitados que se presentaban placas blanquecinas en la boquita y lo denominó, como les había comentado, vasculitis aftosa o estomatitis aftosa. En 1835, en Francia, Veron y Berg describieron variedades clínicas de la enfermedad. En 1844 y en 1853, Bennett y Rowen aislaron el hongo por primera vez y propusieron de nueva cuenta que la enfermedad era para personas debilitadas. En 1932, Langeron y Talis le denominaron con el nombre de Candida albicans. También es importante comentar que tiene muchísimos acrónimos, se han contado más de 250 y sinónimos. Y hacia 1940 se vio que se relacionaba con el uso de antibióticos, la asociación con el uso de antibióticos de un amplio espectro y que había un predominio de cándida. Ahora, la clasificación taxonómica del género cándida, pues nos sirve solamente para saber que solamente a los estados anamórficos se les denomina cándida y estos van a ser los que van a ser infectantes. Los estados telemórficos pues en realidad no van a infectar y estas van a ser las especies patógenas oportunistas. Ahora, es preciso subrayar que es la única especie de oportunista de cándida que no genera pseudomicelio aquí lo tengo. ¿Qué me pasó? En la pasada. Ahorita les digo cuál es. Ay, caracoles. Hola. ¿Me escuchan? Sí, se te escucha. Ay, perdón. Bueno, con respecto a estos cuadritos, los puse precisamente para tener el estado anamorfo y el nombre teleomorfo que se tienen, principalmente de la Candida albicans, y que esta nos va a dar
un 40 a un 85% de las infecciones que se tienen. Actualmente hay un artículo que nos dice el estatus de la etiología de candidiasis en México. Este artículo se publicó en el 2017 y nos dice aproximadamente la cantidad de infecciones que se tienen con respecto al tropismo o a las infecciones que causan cada una de las especies de Candida albicans. Por ejemplo, de la candidiasis oral, de un 36.26%, de la candidiasis de la genital, 47.8%, y de las onicomicosis, 14.65%, y de las cutáneas es 1.29%. Me pareció importante ponerlo porque pues esa fue una revisión que se realizó desde el 2005 hasta el 2015, en donde se buscó literatura de reportes nacionales de infección por cándidas, en los cuales se encontraron 21 artículos, y de estos solamente 18 fueron los que entraron con los criterios para análisis, donde se estudiaron cerca de 2.096 pacientes. Y esto concuerda aproximadamente con los datos internacionales de que la candidiasis más frecuente es la genital, seguido de la oral, seguido posteriormente de la onicomicosis y de las infecciones en la piel. Las ciudades que ingresaron a este estudio, pues fue la Ciudad de México, Puebla, Yucatán, San Luis Potosí y Nuevo León. Además de Veracruz, fueron los que han reportado algún tipo de especies de cándida. Y también me pareció importante enseñarles estas gráficas en las cuales, si se dan cuenta, pues vemos en el A, que es la superior izquierda, es de la candidiasis oral, la que corresponde aproximadamente es de la Candida albicans, que aquí en el cuadro clínico vamos a tener que tiene politropismo, seguida de la Candida krusei, que lo tenemos que tiene un tropismo por mucosas, y después sigue tropicalis, que podemos tener como vaginitis y broncopulmonar. En la siguiente, que sería la B, vamos a encontrar que son la candidiasis genital, y en donde el predominio es albicans, seguido de glabrata, y posteriormente de Candida tropicalis. Y si ven en el cuadrito, pues se corresponde completamente con la epidemiología reportada en la literatura. En la C vamos a encontrar la onicomicosis, en donde el predominio también puede ser de Candida albicans y seguido de, aquí vamos a ver, es de parapsilosis. Y justamente lo vamos a encontrar que en el cuadrito nos encuentra el complejo que viene la onicomicosis y las candidemias en neonatos. Y por último, en la candidiasis cutánea, pues predomina completamente la candidiasis. Y en el estudio, pues nos habían comentado que la Candida glabrata tiene mayor resistencia, y que con respecto a la frecuencia, pues corresponde completamente hacia la literatura internacional. Ahora, con respecto al oportunismo, esto es importante tener en cuenta que son las condiciones de predisposición tanto del hongo como del hospedero, y se relaciona directamente con factores de predisposición entre estos dos. Cualquier hongo pues es capaz de comportarse como oportunista, por tanto, para que exista una micosis por hongos patógenos. Deben de presentar estas condiciones tanto del hospedero como del hongo mismo. Las condiciones del hongo que tienen que tener es la temperatura, que debe de soportar una temperatura de 37 grados o más, que resista a un cambio bioquímico debido a las condiciones del huésped, que por lo general van a ser más ricas y esta razón va a ser por la cual se requiere la inducción de nuevas enzimas por el hongo, la adaptación a un medio, sobre todo que presente un cambio morfológico con tendencia a la reducción. También que tenga o que soporte la variabilidad de pH de acuerdo con la región anatómica a la que afecte, que tenga factores de virulencia propios del hongo como producción de enzimas que van a ser proteasas y hialuronidasas, la producción de melanina, toxinas y como tal el contacto con el hospedero.
Y hay algunos casos en los que no se requiere contacto exógeno debido a que algunos honguitos pertenecen a la flora habitual del cuerpo. Entonces, cuando pasa esto, son enfermedades endógenas. Con respecto al hospedero, vamos a tener que debe de tener algún tipo de enfermedad, que pueden ser pues algún tipo de inmunodeficiencias primarias o adquiridas, que pueden ser diabetes mellitus, tuberculosis, hepatitis, prematurez, embarazo, desnutrición, segmentud, que tenga inmunodeficiencias ya sea primarias o secundarias, y una disminución de la línea celular, que es muy importante y es la primera que responde hacia una infección micótica, que presenten, por ejemplo, leucemia aguda o crónica, leucemia linfoblástica aguda o crónica, o mieloblástica, linfomas, alguna enfermedad de Hodgkin, sarcomas, agamaglobulinemia, y, por ejemplo, algunos síndromes, como por ejemplo sería el síndrome de DiGeorge, así como la infección por VIH-Sida. Que tenga el uso de antibióticos, esteroides o citotóxicos, a esto le llaman como si fuera iatrogenia. Sin embargo, esto es porque disminuyen o abaten la respuesta inmune. Que tenga o que sea algún paciente trasplantado, tienen una mayor susceptibilidad a las infecciones oportunistas por el empleo de inmunosupresores, y también el uso de cateterismo o de nutrición parenteral, que va a facilitar la formación de biofilms. En cuanto a la epidemiología, pues ya sabemos que es una enfermedad cosmopolita, que es la micosis que más se presenta en todo el mundo y la primera de tipo oportunista. Entonces vamos a tener que el hábitat es el humano, y que algunos pueden presentarlos en algunos animales que son homeotérmicos, ya pueden ser perros, gatos, caballos, etc. Va a tener una predilección por las mucosas. Normalmente se va a presentar en el tracto gastrointestinal de un 40 a un 50%, en las vías aéreas superiores, sobre todo en la faringe, en la laringe y en la boca. Vamos a tener una predilección hacia la mucosa vaginal, como lo vimos anteriormente, que algunas tienen tropismo hacia esto. Y pues esto va a generar que haya pues la presencia de Candida albicans y Candida SPP, que vayan a convivir con el bacilo de Goderlein en la mucosa vaginal sin mayor problema. Cuando no hay alguna alteración, pues no va a haber algún tipo de infección. Y en el embarazo, pues obviamente va a haber aumento de la flora de la cándida desde un 30 a un 75%, que van a relacionarse a desequilibrios con la flora bacteriana, aumento del glucógeno, que van a tener cambios de pH y una disminución de la respuesta inmune. Y si se dan cuenta, todos estos tienen que ver con la presencia de algunos factores oportunistas del hongo y del huésped para que se presente la infección. Aquellos en donde no va a haber como tal una parasitación van a ser en el estómago, porque el pH va de 1 a 3, y en las uñas normalmente, no se encuentra como una flora habitual. Si se encuentra ahí es porque ya estamos presentando una infección. Con respecto a la epidemiología, pues vamos a tener que, de la misma forma que la pitiriasis versicolor, el género no influye, es igual, no hay predominio de un género a otro. Sin embargo, es más frecuente la candidiasis genital en las mujeres y en los periodos de embarazo. La edad, pues también va a ser desde bebés hasta adultos. Es más frecuente en lactantes, y en la literatura, como comentan, que van desde la tercera a la cuarta década de la vida, y que también la vamos a presentar en grupos etarios opuestos, que puede presentarse en ancianos con comorbilidades y obviamente en los lactantes prematuros, precisamente porque la inmunidad todavía no está bien definida. Ahora, con respecto a los factores de riesgo, son todos aquellos que ya había mencionado que disminuyen la inmunidad, y los factores que se pueden presentar en el momento del huésped, como es el cambio del pH, que presente diabetes mellitus, el embarazo, inmunodeficiencias o algunas dermatitis inflamatorias, así como la humedad. Con respecto a la ocupación, pues hay factores que se relacionan con que están más presentes en las afanadoras o aquellas personas que manejan o que tienen húmedas las manos constantemente.
que pueden ser, por ejemplo, aquellas limpiadoras de pescado o las personas que amasan la masa, lo refieren así, y que también con respecto a la ocupación está relacionado en aumento con las personas que ponen uñas y que las usan. Aquí les puse también el tipo de candidiosis y los factores predisponentes de riesgo. Para la orofaringia, pues vamos a tener que es la edad avanzada, el uso de prótesis dentales, la diabetes mellitus, los antibióticos, la radioterapia, los corticosteroides inhalados, que esto es como de lo que más han reportado en la literatura, la quimioterapia, infección por VIH y enfermedades hematológicas. En cuanto a la esofágica, pues vamos a tener que es los corticosteroides sistémicos, SIDA, cáncer, trasplante de órganos, gastrointestinal, cáncer o cirugías, vulvovaginal, los anticonceptivos orales porque cambian el pH del moco vaginal, el embarazo, la presencia de diabetes mellitus, los corticosteroides y el uso de antibióticos. Con respecto a la cutánea congénita, hablan de un cuerpo extraño y prematurez y en uno de los artículos que leí mencionan que es la presencia de la infección o de candidiasis en el último trimestre del embarazo persistente que puede presentar una infección in útero. Con respecto a la neumonía, si están asociados a aspiración o inmunosupresión y trasplantes, para endocarditis, si hay manipulación o una cirugía mayor, endocarditis bacteriana o enfermedad cardíaca de válvula, y sobre todo el uso de catéter venoso central para la pericarditis, la cirugía torácica o inmunosupresión. Para el sistema nervioso central, la cirugía propiamente dicha, la derivación ventrículo-peritoneal o bien una cirugía ocular. Para oculares son traumatismos, los esteroides y las cirugías. Y abdominales, pues obviamente perforación recurrente, el uso de diálisis peritoneal, ambulatoria continua o una cirugía abdominal repetida. Y para los hematógenos, pues obviamente también los trasplantes de los órganos sólidos, la colonización y uso prolongado de antibióticos, cirugías, nutrición parenteral, hemodiálisis e inmunosupresión. Este cuadrito me pareció importante ponerlo porque se relaciona mucho con lo que menciona el artículo del estado actual de las cándidas en México, que fue del 2017, en donde de todos los casos que ellos mencionan, pues de donde sí describen completamente de la mucocutánea, pues son de la candidiasis oral y de que coincide completamente con el hecho de que algunos pacientes tienen VIH, inmunodeficiencia, malnutrición, algunos tienen, por ejemplo, padecimientos oncológicos y pacientes que tienen, o sea, que son indígenas y que están asociados a desnutrición y sobre todo la diabetes mellitus. Y con respecto a las invasivas, pues obviamente tiene que ver con los neonatos, con candidiasis, que aquellos que tenían una predilección a ser muy prematuros, a los pacientes pediátricos que presentaban fiebre y neutropenia asociado a algún tipo de cáncer o algún tipo de infección nosocomial y, por ejemplo, los que tenían como candidemia o infecciones en la sangre. Y con respecto a la prevalencia como tal, más frecuente es de Candida albicans. Sigue siendo coincidente con la literatura internacional. Con respecto a la patogenia, pues vamos a tener que es muy importante tomar en cuenta la vía de entrada. El periodo de incubación no está determinado.